Viernes 26 de mayo. Nos encontramos, hermanos, ya en la recta final, en los últimos días ya de este mes de mayo, y es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hemos leído uno de los textos muy bellos del Evangelio de San Juan, y digo muy bellos porque nos deja muchas enseñanzas, por sobre todo con respecto a la restitución del apóstol Pedro. Ahora, este texto tiene su contexto, y creo que es importante mencionarlo rápidamente porque, de acuerdo al contexto, así es fácil nosotros poder entender pues el relato de hoy. Recordemos cómo Jesús ha resucitado. Se les ha aparecido ya en 2 ocasiones a los discípulos. En la primera, en la cual pues se les presenta donde estaba Tomás. En la segunda, 8 días después, nuevamente se les presenta en el aposento alto. Ya estaba el apóstol Tomás. Pero curiosamente, en esas 2 apariciones, el Señor no se dirige al apóstol Pedro. El apóstol Pedro se sentía mal porque aun cuando él tenía esa cercanía con Jesús, aquellas 2 apariciones de Jesús resucitado no se había dirigido directamente a él. Y usted se preguntará: ¿pero por qué tenía el Señor que dirigirse a Pedro? Porque recordemos que Pedro, en aquella noche, cuando Jesús fue capturado, él lo negó en 3 ocasiones. Y esas palabras que Pedro dijo, esas palabras avergonzaban a Pedro. Esas palabras que él había dicho, que negaba a su Señor, estaban todavía en su mente muy frescas, aunque él se había arrepentido, pero él se sentía incómodo, ¿verdad? Ya que sabemos, como todo ser humano, pues al fallar nosotros queremos pues por lo menos una amonestación, ¿verdad? Y mucho más si viene de Dios. Debido a esto, el apóstol Pedro decide regresarse o por lo menos ir a pescar, ¿verdad? Y es ahí donde él les dice a sus compañeros, a los apóstoles, que él va a ir a pescar. Y aparecen 4 apóstoles acompañándole. Claramente el texto nos dice que fue Tomás, Juan, Santiago y Natanael, quienes le dijeron: nosotros también vamos contigo.
se van obviamente al lago de Genesaret, ¿verdad? O mar de Galilea. Trabajan toda la noche, pero curiosamente esa noche no pescaron nada. En la mañana siguiente, el Señor pues aparece en la playa, les pregunta si ellos han agarrado algo. Ellos le dicen que no han podido agarrar nada. Y el Señor les dice: tiren la red al lado derecho de la barca. Y así lo hacen y encontraron una gran cantidad de peces. El texto bíblico nos va a decir que agarraron 153 pescados. O sea, una cantidad pues bastante grande, ¿no? Pero es ahí donde Juan, que ya había vivido aquel momento, ¿verdad? Porque recordemos que el Señor los llamó en aquella pesca milagrosa. Juan le dice: es el Señor. Pedro se tira al agua y se adelanta, y cuando llegan a la playa encuentran que el Señor pues les ha preparado un desayuno, ¿verdad? Les tiene ya el fuego encendido, come con ellos, y después que has comido con ellos, es ahí donde aparece el texto de hoy, donde el Señor se dirige al apóstol Pedro. Y es interesante porque el Señor le va a mencionar el nombre completo, ¿verdad? Esto habla de cómo la pregunta que el Señor le está haciendo es una pregunta muy seria, ¿verdad? Vemos cómo le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le va a decir el Señor: apacienta mis corderos. Por segunda vez nos dice la palabra que le va a decir el Señor: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y él le va a decir: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le va a decir: pastorea mis ovejas. Y por tercera vez el Señor le va a encomendar que apaciente sus ovejas. Ahora, aquí surge para nosotros varias enseñanzas. La primera enseñanza es obviamente el peligro que hay, el poder nosotros perder la fe, perder la esperanza, perder el entusiasmo y regresar al pasado. Pedro se sentía desmotivado, Pedro a lo mejor se sentía hasta culpable, aun cuando Dios ya lo había perdonado, aun cuando el Señor le había dicho que iba a orar por él para que él se volviera y fuera restituido. Y por esa razón él retorna a su pasado. Hermanos, el retornar al pasado verdaderamente es una mala decisión, porque el pasado, yo siempre he dicho, solamente debe de servirnos para poder comprender de dónde el Señor nos ha sacado. Pero es ahí entonces donde Pedro, que esperaba un regaño, Pedro esperaba pues a lo mejor un reclamo del Señor, ahora el Señor le está restituyendo, diciéndole que debía de pastorear, debía de apacientar, debía verdaderamente de guiar aquel rebaño. Esto trajo en Pedro verdaderamente pues ese consuelo. Pero es interesante, hermanos, cómo ahora el Señor le está motivando para que pueda él continuar. Pero antes de eso lo confronta. Y veamos que le dice: me amas más que estos. O sea, veamos cómo el Señor le está restituyendo. Que insisto, aunque los apóstoles pues ya lo habían perdonado, él necesitaba sentir el perdón de Dios. Hoy el Señor le quiere sanar su corazón y borrar ese pasado. Y por eso le dice: me amas más que estos. O sea, le está diciendo: mira, ellos me aman, refiriéndose a sus compañeros, ¿verdad? Le dicen: ellos me aman, pero me amas tú más que estos.
Y hermano, esa pregunta creo que es interesante porque el Señor no nos manda a que seamos nosotros del montón. Él no quiere que nosotros seamos del montón, que usted pueda decir, bueno, así como hacen todos, pues con su compromiso con Dios, así voy a hacerlo yo también. No, sabemos que el llamado es personal y cada uno de nosotros debemos de responder de una manera individual. Pero es aquí donde no tenemos que amar a Dios como lo ama el mundo. Tenemos que amarle verdaderamente de una manera especial. Debemos de comprometernos con el Señor individualmente. Pero es aquí, hermanos, donde el Señor también nos reta, ¿verdad? O nos desafía, donde nos dice, ¿me amas más que los demás? ¿Me amas más que tus compañeros? ¿Me amas más que tus hermanos? Pero hermanos, cuando esa pregunta el Señor la hace, es porque Él quiere, por sobre todo, restituirnos y ante todo también fortalecernos, enviarnos a la obra. Ahora, veamos también cómo fueron 3 las preguntas que el Señor le hizo, porque fueron 3 las veces que Pedro lo negó. O sea, el Señor está restituyendo al apóstol, y por eso le decía, este es un texto pues muy especial, ¿verdad? Este es un texto que nos habla de cómo el Señor resuelve un problema. Y esto, fíjese, es interesante porque muchas veces el ser humano, después de que ha recibido una traición, después de que ha recibido probablemente un engaño, ¿cómo reacciona con la persona que le dañó? ¿Cómo reacciona con su victimario? Reacciona violentamente, reacciona vengativamente, reacciona con ira, se vuelve un iracundo. Pero ¿cómo el Señor reaccionó ante el apóstol Pedro, aún sabiendo que le había fallado y que ahora estaba retornando a su pasado? El Señor no lo va a sentir, o no lo va a regañar, o no lo va a humillar, sino que le va a hacer la pregunta clave: ¿me amas más que estos? Y esa pregunta, hermanos, es la que el Señor también nos hace a nosotros. Y usted dirá, pero ¿por qué la pregunta del amor? Porque quien ama no hiere. Quien ama obedece. Quien ama se somete, ¿verdad? Y si Pedro verdaderamente él había descubierto el amor hacia Jesús, no le iba a importar, ¿verdad?, el que el Señor pues obviamente no le hubiese hablado. Él iba a estar comprometido haciendo la obra. Él iba a estar verdaderamente entregado a la misión que el Señor le había encomendado. Por eso, hoy la pregunta para nosotros también es esa, ¿no? ¿Me amas? Y es hermoso la respuesta que usted le dé. Cuando le digamos nosotros, sí, Señor, ¿y qué le va a decir Él? Le va a decir, sírveme. Luego le va a decir, obra para mí, o haz obras para mí. Trabaja en mi obra. Es de esa manera como nosotros recibiremos esa restitución. Por eso, querido hermano, si usted le ha fallado al Señor, yo le invito, mire, para que busque del Señor. Muchas veces las personas, cuando le han fallado, dicen, no, es que si yo llego, el Señor está molesto conmigo ahorita, que Él me va a hacer añicos. Pero no entendemos nosotros que el Señor es misericordioso, que su misericordia, que se renueva todas las mañanas, es más grande que su ira, que su misericordia es la que hace que nos trate a nosotros con amor, y que aun cuando nuestro pasado puede ser duro, puede ser verdaderamente muy, muy doloroso, la misericordia de Dios viene borrando todo pasado, viene borrando
toda situación. Pero es aquí donde también podemos ver cómo el Señor desarmó a Pedro, ¿verdad? Porque no le pidió explicaciones, sino que le pidió que le dijera si le amaba. ¿Por qué? La pregunta del amor. Porque el amor es el que hace que todo se dé y se dé de una buena manera. Yo siempre he creído que cuando una persona se aleja de la obra de Dios, es porque no amaba la obra de Dios. Cuando una persona reniega de su servicio al Señor, es porque no ama su servicio a Dios. Por eso, por amor, nosotros debemos de servir. Por amor, nosotros debemos de cumplir la misión que se nos ha encomendado. Porque la herramienta más grande para poder nosotros cumplir nuestro llamado y nuestra responsabilidad es el amor a Dios. Y hoy, claramente, el Señor nos dice: ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que tus hermanos? ¿Me amas más que tu comunidad? Y qué hermoso que nosotros podamos decirle: sí, Señor. Y Él nos diga: haz la obra, apacienta, guía, provee a ese rebaño. Y Dios irá haciendo su obra en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, estos son los últimos de hecho, este es el último capítulo del Evangelio de San Juan. Y es hermoso como el Evangelio termina con esta restitución de Pedro, para poder declararnos que para el Señor todo arrepentimiento tiene un valor tremendo, porque sabemos que aunque Pedro le había fallado, se arrepintió y el Señor lo restituyó. Así tal vez nosotros le hemos fallado al Señor, pero si nos arrepentimos, fiel y justo es Dios para perdonarnos y para guiarnos en nuestro servicio hacia Él. Ánimo, hoy el Señor le dice: ¿me amas? Espero que usted y yo le digamos: sí, Señor, te amamos. Y por ese amor podamos servir, podamos comprometernos, podamos realizar la obra que Él nos ha solicitado. Por eso, queridos hermanos, por amor a la obra de Dios, hagamos nosotros esa labor, obedezcamos, amemos su obra, porque de esa manera estaremos recibiendo del Señor esa fortaleza en todo momento. Queridos hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.